¿Cómo estamos? Bien, vos Pues más o menos, ahí con dolor de espalda y toda la cosa como debe de ser. camina, Pues subo y bajo escaleras todos los días. pero camina también. Sí, creo que es lo que me hace falta. Ha estado editando mucho ahorita. Ay, no, pero bueno. Además, ¿has estado mucho tiempo sentado o no? Pues algo. Camina. Sí, creo que es el problema de los últimos días. Y tomar agua. Pero bueno, ya. Hay que caminar más. Sí, son unos 5 o 10 minutos. Dicen que las pantorrillas son como una especie como de bomba, ¿no? Del cuerpo. Como los... Dicen que ahí hay que masajearse. Ajá. Sí, Entonces, ahorita me dijeron que subiendo y bajando escaleras es lo que he estado haciendo más estos días, pero creo que caminar será mejor. no, también subir y bajar escaleras, Ujú. pero son dos tipos de ejercicios. Entonces, caminar es indispensable. A menos Sí. que tengas cola, entonces te puedes mecer en los árboles. Ok, esa no me la sabía. Sí, mira, hay muchos changuitos que por tener cola hacen piruetas en los árboles. Ah, yo pensé que para que no se la pisaran. También, Hay unos que tienen cola que les pisa. Que, ¿cómo así? ¿No? Sí, dicen cola que les pisan. eh, Me recuerda a los panistas y a los priistas y al a Trump todos, nadie está exento. y a los morenistas ahorita. Hay cada cosa que ahorita están sacando de trapitos al sol de la política que dices, hijo. ¿Como cuáles? Pues una vez que ya atraparon en Paraguay al que era su secretario de seguridad Sí, de Adán Augusto. Sí, algo así, ¿no? ¿no? recuerdo sí, exactamente cuál sí, era el sí, puesto. sí. Que inclusive se había negado a ser extraditado, pero los de Paraguay dijeron, no, pues vámonos. En- no, no, Es no, que no. no lo extraditaron, lo expulsaron. Ajá, por eso te dijo, no, vámonos. O sea, aquí no es de si quieres o no, o sea, vámonos. Y ya llegó a México. Pues ahorita lo que pasó en la ONU, ¿no? Que fue Estados Unidos el único que vetó esta decisión de anexar a la ONU a Palestina y en lugar de hablar sobre Palestina, ves que empezó a hablar de todos sus logros en el, ¿cómo le llaman? En Trumpland, o sea, en el mundo de Trump, porque en ningún lado pasa, pero él dice que sí. ¿Qué más? Pues está conectando cosas que han sucedido con AMLO. O sea, ese clásico de la culpa es de AMLO todavía no lo superan. Ay, no, hay un montón de cositas ahí. Lo que sí me sorprendió, bueno, es que no sé qué tanto cierto o no es, que si viene de una familia judía, que ya hemos visto que no tiene nada que ver en la cuestión religiosa con la parte histórica de lo que ahora, por lo menos para los árabes es mal dicho decir Estado de Israel, ¿no? Pero bueno, para el mundo occidental sí. Que haya dicho genocidio, ¿no? En plena mañanera, la presidenta Sheinbaum. A mí me sorprendió eso. Yo pensé que nunca lo iba a decir. Pues es que los hechos son los hechos. Ujú. Entonces no hay una palabra más exacta de lo que está pasando. Si dicen que ya se había tardado. Sí, Lo que mucho. pasa es que no todos están cerca de los Estados Unidos como México. Y no todos tienen una dependencia comercial como nosotros con respecto a Estados Unidos. Entonces, cualquier capricho de Trump pues, puede ser catastrófico para nosotros. ¿Te traerá consecuencias a partir de lo que acaba de decir en estos días? Por supuesto que sí. No hay nada en el mundo que un acto no traiga consecuencias. Por supuesto que sí. Ah, no, sí, sí, pero me refiero a que, por ejemplo, se dieron muchos eventos
en los últimos días, por ejemplo, que viniera su secretario, ay, ¿cómo se apellida? Rubio, Sí. que es cubano, si no mal recuerdo, pero bueno, vino de visita para hablar sobre cuestiones de los dos estados. Y pues había mucha cordialidad y bueno, como que todo se ha ido manejando más o menos. Ahorita lo de los aranceles, estamos a unos días de que tomen efecto las amenazas de Trump hace ya 3, 4 semanas. O sea, se vienen varias cositas de aquí al 30 de este mes, ¿no? Bueno, fíjate que por eso fue muy delicado lo del genocidio, declarar genocidio, porque puede ser que ese día de los aranceles dicen, ahí va, ahí les van todos. Yo creo que Claudia se está como protegiendo, tomando la iniciativa, porque se vería algo así como una venganza, pero eso estará por verse. Pienso que dentro de todas las conversaciones con Ebrard, ya hay algo ahí que no le gustó a la presidenta y dijo, ya es el momento, de todos modos va a pasar, como dices, ¿no? No, no creo que haya una desavenencia con el BRAC, porque No, 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 me refiero a que, o sea, porque es el que más ha tenido comunicación con Estados, bueno, con, digamos, esta parte económica de los Estados Unidos y, pues, digamos, ellos saben muchas cosas, ¿no? La presidenta y Ebrard. Entonces yo creo que a lo mejor sí ya sabe que algo va a suceder a partir del 1 de este mes que viene. Y dijeron, bueno, hagamos lo que hagamos, de todos modos lo van a hacer. Pues de una vez nos posicionamos en esto que comenzó pues prácticamente España, ¿no? Con Pedro Sánchez, entre comillas, ¿no? Porque sí como que le costó un poco de trabajo. Ya ves que fue lo de una especie de tours de España, en donde participó un equipo de ciclistas israelí. Y de ahí como que se fueron juntando todas las piezas que por meses han ya comenzado a formarse. Y pues ha ganado como que esta narrativa. Tanto que Macron tuvo que convocarlo, ¿no? Pues sí, ¿no? Esta reunión en la ONU. Pero de todos los que hablaron, porque estuvieron varios, el que menos coherencia escuché, digo, no me sorprende, ¿no? Fue a Macron, ¿no? O sea, como que dice que sí, pero que no, pero comenzaron ellos, pero, o sea, sí justifica, pero no justifica, o sea, dijo, cantinfleó, digamos. Y Trump, pues en lugar de hablar sobre Palestina, pues estuvo hablando de su mundo ideal nada más, porque no se le entendía nada de lo que decía, combinaba fechas históricas que no le tocó al vivir, pero dice que sí. O sea, no sé. Como que el occidente está en otro mundo. fíjate que ahorita estoy viendo que en la ONU hay 193 países Ujú, y 157 hasta ahora han reconocido el Estado árabe de ujú. Palestina. O sea que son 36 que no lo han reconocido todavía. Ujú. No solamente Estados Unidos, ¿eh? México ya se había tardado, lo reconoció hasta el 2023, con López Obrador Sí, todavía. sí, sí, sí. Como que no quería López Obrador o se tardó, pero al final sí lo reconoció como Estado palestino y pues de ahí ya faltan poquitos, ¿no? Porque ese proceso comienza desde los 80 prácticamente. Ya te di el número. Sí, 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 pero te digo, los últimos años han sido ya muy poquitos los que se han puesto, digamos, de este lado de la historia, ¿no? Porque la mayoría, como no te dice ahí qué países son los que faltan, A ver, déjame ver. porque eso estaría Este, interesante saber. Que bueno, ya sabemos, probablemente sea Estados Unidos, mismo Israel, quizás ay, Argentina, pero no sé quién más. Creo que también por ahí hay un país en Centroamérica que también es muy pro israelí, creo que era,
Pues Argentina. No, de Centroamérica. Creo que no, Guatemala no era. Creo que era Belice o El Salvador. Que por cuestiones históricas dice que lo va a apoyar hasta el final. O sea, tengan o no la razón, eh, los van a apoyar hasta el final. Bueno, Estados Unidos, Ujú, Israel, ujú, Panamá, ujú, Japón, ujú, Corea del Sur, Camerún, Oceanía. En Oceanía la mayoría de los países. Europa casi está 50 y 50. ujú. Entonces ahí está. De Oceanía eran todos, excepto ahorita en estos días Australia, ¿no? A ver, de los que apenas entraron o lo reconocieron, está Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y Mónaco. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Ujú. Así está la cosa. Alemania todavía no, ¿verdad? Alemania, ese ya lo había reconocido, creo. No, creo que no. Porque aquí está A ver, deja ver. los que apenas lo reconocieron y no está Alemania. Y de los que no han estado, no lo reconocen a Israel, tampoco está Alemania. Entonces me imagino que si no está con los nuevos que lo reconocen al Estado palestino y con los que están este y no está tampoco entre los que no lo reconocen, pues debe estar entre los viejitos que lo reconocieron a Ujú. Palestina como Estado. Sí, porque ya el mapa se está pintando pro Palestina. Pero, pues como siempre, ¿no? Ves que no es no es una democracia la ONU, es una especie de ponderado ahí. Bueno, ni siquiera eso, son mayorías, pero virtuales, yo le llamaría. Porque ves que hay solamente unos países que son los que deciden, ¿no? Que son, si no mal recuerdo, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, y quizás se me está pasando por ahí alguno de Asia. Y ya. Si alguno de ellos veta ese tipo de votaciones, así hayan sido todos los demás, simplemente no se hacen. Por eso te digo que ahorita cuando Fíjate, escuché su discurso de Trump de que la ONU no hace nada, digo, oye, pero pues, si tú eres uno de los que veta todo esto, o sea, si no pasa nada es porque tú no quieres, bueno, como representante de Estados bueno, Unidos. además en eso tiene razón el Trump. La ONU no hace nada. Sí, pero Ya la lo, mayoría ya de lo ves. las cosas siempre son o Rusia o China o Estados Unidos quienes Fíjate que frenan todo, ¿no? Palestina, Franja de Gaza, es una república presidencialista, según la Wikipedia. Ujú, O sea que es una república presidencialista, algo parecido a la mexicana. ujú. O sea, se supone que van en pro de la democracia y van contra pues era un país, porque ya ahorita prácticamente Israel está ocupando todo ese sitio, desde Cisjordania hasta el norte de Egipto, y ya nada más les dejó ese cachito, ¿no? De Gaza ahora, Bueno, que era un país democrático, ¿no? en todo caso es un estado invadido. O sea, sigue conservando su estatus, pero esas franjas o esos pedazos, esas regiones, pues que han sido invadidas, se reconocen así, como parte del Estado de Palestina, pero invadidos por Israel. Algo que me llama la atención es de que quien comenzó todo esto fue Reino Unido, y ahora ya lo reconoce como Estado a Palestina después de casi 100 años, ¿no? Que empezó todo esto. Bueno, el Reino Unido es imperialista en todas sus letras.
Ujú. que ya no es cabeza de león, es otra cosa. Ujú. Pero siempre ha tenido esa actitud frente a los demás países, frente a los demás estados. Son algo así como los Estados Unidos, de que están marcados por la historia para ir hasta adelante, ser los líderes. Y fíjate que hasta cierto punto así han sido, porque otra autoridad a la que no se subordinaron, cuando se creó se empezó a crear la identidad europea, ellos se salieron. Ujú. Ellos ya no quisieron participar con la Unión Europea. Porque una propuesta, y esa es hecha por España, de que parte de la identidad europea era el catolicismo. Y les pegaron en su mero corazón, Ujú. porque ellos no son católicos, ellos son anglicanos. Entonces la única autoridad que ellos aceptan es el rey o la reina, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual. O sea, el rey y la reina concentran la autoridad religiosa y secular. Entonces no reconocen más bien ninguna autoridad en ninguno de las dos dimensiones. En el mundo secular, el rey; en el mundo espiritual, el rey o la reina, pues, dependiendo quién esté en el poder, en el trono. Entonces, hasta cierto punto, el Reino Unido es muy singular por ese aspecto. Por eso la bronca con Irlanda. Ujú. Hay una parte de Irlanda que acepta las reglas del Reino Unido y otra parte que no reconoce la autoridad espiritual, sino se la reconoce al Papa. Sí, y una parte, sobre todo al norte, que son prácticamente, no sé si son católicos o cristianos, pero sí van Sí, en sí, son. contra de la mayoría del Reino Unido. Sí, sí, sí. Entonces así es la cosa. Sí, porque por ahí seguía una que era música mexicana, que se fue a vivir por allá como 8 años, 9 años. Y dice que sí se nota la diferencia. Está toda la parte norte es como cristiana y toda la parte sur es anglicana. O sea, se nota ¿Sí? muchísimo, muchísimo la diferencia. Pues a donde hay católicos se nota. Ujú. Cada vez menos, pero se nota. Yo que uso el autobús 19 de la línea 19, Ujú. que pasa por varias capillas, varios templos, observo que sí hay todavía personas que se persignan cuando pasan, O se pero quitan la gorra o el sombrero, algo simbólico, pero hacen algo de sí, enfrente de un templo. pero cada vez menos. Sí, Entonces, sí, ha habido cambios, pero sí, un católico hace cosas como esas, ¿no? Frente a un templo. será más por costumbre o por creencia, Biel. No, pues es que se supone que todos los templos tienen ¿cómo se llama? Un sagrario, Ujú. o sea, un copón donde está la hostia. Ujú. ¿Y qué es la hostia? El Pues el cuerpo de cuerpo de Dios. Cristo. Ajá. Entonces, pasan a donde está el cuerpo de Dios. Entonces, rendirle un tributo, un reconocimiento, un respeto al Dios que está simbolizado. No, no, no está simbolizado, está. Pero un Sí, sí, sí. católico está Es como en la hostia, una ¿no? especie de reliquia, ¿no? Le llaman también.
Pues no, reliquia es cuando es un resto de un humano o un resto material de algo, por ejemplo, los clavos de la cruz, con que fue crucificado Jesús, son reliquias. No, pero Es- digo, una especie, o sea, sería una analogía nada más, o sea, ah, casi sería eso, ¿no? Por la hostia. Porque pues pues en las no, escrituras dice es el cuerpo de Cristo, no, porque una reliquia es mucho más, mucho, es muy inferior ¿no? Uy. a la hostia, ¿eh? O sea, una hostia se le debe adorar, las reliquias no. Eso es en el mundo católico. Claro, en el mundo católico mexicano se adora a los santos, a las reliquias, a la hostia, a todo, un montón de cosas. Bueno, pero eso tiene que ver con el mestizaje, ¿no? Entre los españoles y los Pues que... más bien con, digamos, la cultura pagana de los pueblos originarios, en el entendido que no eran católicos, Ajá, pues. exacto, sí, sí. Porque en otras partes del mundo no he visto esa forma de adorar a todo lo que sea símbolo, ¿no? Por eso te decía, Fíjate, era como una analogía, pero digo, no sabía que había. Desde el ojo como mexicano yo lo veo igual, pero a lo mejor desde la parte más ortodoxa sí hay, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Niveles, ¿no? fíjate que cuando fui a Cuba me impresionó mucho la santería, ¿eh? Ujú. Está, digamos, me falta vivir más en Cuba para saber, pero una buena proporción de los cubanos son santeros. Y si te fijas en los nombres de los cubanos que juegan en las grandes ligas, no son nombres católicos, muchos de ellos. La santería es ahí muy fuerte, muy poderosa, todavía. Pero eso lo vemos mucho aquí en México, en las partes de Veracruz, ¿no? Quizás algunas partes de Tabasco. Donde están las culturas afro, ¿no? En Guerrero también, muy Sí. leve, pero siento que es más como en la parte de Veracruz. Guerrero, Veracruz, seguramente. No, pues sí, son las zonas más fuertes. Es que está Catemaco, como que un lugar de santería y por lo que sé hubo mucha influencia cubana en esa parte de Veracruz. Pues es que están bien cerca, digamos, por agua, Cuba y Veracruz. Está más cerca Yucatán, ¿no? Ujú. Pero digamos, sí, pues están casi casi a la vuelta de la esquina. Pero en Yucatán como que, no sé, como que no hubo tanto asentamiento allí, sino como que se fueron más hacia el centro y de ahí hasta que se quedaron en esa parte de Veracruz o los llevaron para allá porque también ves que el proceso de migración ha sido muy distinto, ¿no? Tanto en Cuba como aquí, en lo que ahora Sí, es México, ¿no? En su sí, momento la porque Nueva en España. Yucatán tienen su casta divina. O sea, la cultura nativa tiene su propia casta divina. Entonces, católicos, no, 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 son aparte. Ujú. Cómo las creencias van tomando posturas políticas inclusive, ¿no? De ahí lo social, de ahí digo, porque uno podría ver esto como muy alejado, lo de lo que está pasando en Medio Oriente, pero en realidad estamos demasiado conectados, demasiado. Solamente quizás alguien que diga, no, pues es que eso está muy lejos, o eso a mí no me corresponde, porque a lo mejor no soy ni judío, no soy nada de esos lares, ¿no? Pero muy en el fondo, lo que platicábamos en algún podcast, ¿no? El por qué muchos justificaban.
muchos líderes políticos justificaban lo que hacía Israel hasta ahora, ¿no? Que entre comillas, o por lo menos a excepción te digo de Macron y de Trump, que fueron los que yo escuché, porque escuché a Petro, escuché a Pedro Sánchez, escuché a Lula da También habló Silva, Lula, ¿no? a Lula da Silva que sí se fue a la yugular, ¿no? Directamente contra Macron, este, y contra Trump, pero ya no logré alcanzar, bueno, ya no escuché a más representantes de otros estados, pero por lo menos ellos, digo, ya hablan o parten de la razón, ¿no? Y eso, como argumentación es interesante, la humanidad, ¿qué otros conceptos se utilizaban? Pues a Eh, mí me parece que cada vez es más, adquiere mayor relevancia o más relevancia la reforma mexicana, ¿eh? Ahora que mataron a este cuate, el pro Trump, ujú. ves que su sepelio fue todo un espectáculo en un estadio de fútbol, como si fuera un partido de fútbol americano con aventadores de papelitos y luces de colores, o sea, todo un espectáculo, porque, y además mostrando el, el interés que tiene Trump y su equipo de manipular la religión políticamente. Lo mismo que quieren hacer aquí en México, con Verástegui, lo intentó la Xochitl. Ujú. La Xochitl lo intentó, pues incluso se atrevió a regañar a Sheinbaum por usar la imagen de la Virgen de Guadalupe en una de sus faldas, ¿no? Que no tenía derecho porque ni era creyente. Ah, pero Televisa sí puede hacerlo, ¿verdad? Y no dijo nada. Pues, no, pues es la lucha política, eh, es el uso de los símbolos en la lucha política. Sí, sí, sí. O sea, no es, no es para mí no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que no opera mucho ya en México. Ya nadie se desgarra las vestiduras por por establecer un punto de vista religioso. Hay una cierta indiferencia, digamos, intelectual, y sobre todo en la gente de abajo. No, está bien. Que además, a lo largo de la historia, yo he visto en 2, 3 textos que he estado consultando desde hace 5 años, Ujú. sobre la música popular, por ejemplo, que eran bastante atrevidos los compositores y sobre todo las compositoras Ujú. de la música, por ejemplo, en la Edad Media. En algunas ocasiones imágenes no solamente eróticas, sino pornográficas, que se extendió porque siendo las mujeres compositoras, tomaban las canciones los trovadores que sí podían tener contacto con la aristocracia, las mujeres no. Y entonces la aristocracia eh, atrapaba esa cultura y la reproducía también con sus aportes. Pero por ejemplo, el Carmina Burana, sí lo conoces, ¿no? Me suena el nombre, ahorita no me recuerdo exactamente Bueno, qué es es, ¿no? una ópera. Ah, ya, ya, sí, ya sé. Pensé que. Es, Sí, sí. pues, si tú tienes las traducciones de los cantos, son pornográficos. Mm.
¿Y dónde se encontraron esos versos, esos poemas? En un convento. O sea, esa idea de que los frailes, los curas, eran moralmente intachables, puro cuento. Las monjas, etc, etc. No, puro cuento, puro cuento. Sí, sí, sí. Entonces, pues la gente, en mi transitar en la religión, que sí tuve una buena oportunidad, porque conocí, bueno, hasta estuve en un seminario, yo veía mucho paganismo, ¿eh? Como de lo que se trataba era de que se ordenaran, por ejemplo, sacerdotes, con un talante popular. Ujú. Entonces, había representantes de los pueblos que querían tener entre los suyos a un sacerdote, que además eran mis compañeros. Ellos veían también como si se tratara de leyes. No, no, me voy a graduar de leyes porque quiero hacer dinero. Y para ellos era una forma fácil de hacer dinero, ser cura, ¿no? Entonces todo lo que fue muy purista, que fue más contemporáneo entonces, ¿no? Es el purismo, digamos, en términos religiosos, tiene que ver con la élite. Con el Y que además, conservadurismo o élite en general. la élite en general. Ok. Y claro, había una élite más hipócrita que otro, ¿no? Entonces había unos destrampados, creyentes, destrampados que les valía. Pero había unos destrampados que no les valían y entonces aparentaban que no se conducían tan licenciosamente como otros. Ujú. Pues una buena parte de los planteamientos de Lutero fue en ese sentido. Por eso entre los luteranos se tienen que casar, porque para ellos es una anomalía no estar casado. Una anomalía que no conduce a la santidad como se pretende, ¿no? En fin, son posturas que han existido a lo largo de la historia y que tienen mucho que ver en una postura de enfrentamiento con el catolicismo, perdón, Ujú. porque eran los imperialistas, ¿no? Los católicos siempre han querido dominar por las buenas o por las malas. Ujú. Entonces, si no quieres creer en lo que tienes que creer, pues te voy a sancionar. Desde expulsándote de la comunidad, que es la excomunión, hasta quemarte vivo, ¿no? Para salvar tu alma. Aunque tu cuerpo se pierda en las llamas, es por tu bien. Queremos salvar tu alma. Uy, me sonó a la Inquisición de la Edad Media. Pues sí, de la Edad Media y de todavía hasta ahora. Ahora ya no te queman con fuego de a veras, ¿no? Sino te queman con insultos, con por medio de la palabra, ¿no? El chisme. Y sí, y la conducta de que te aíslan, lo que se llamaba antes ostracismo, nadie te habla, ¿no? Y como animales de comunicación, pues eso dañaba mucho a las personas, ¿no? Dañan, incluso es creo que mucho más, Sí, con más eh, digamos, trae consecuencias muy negativas hablando de cuestión psicológica, inclusive física, el aislamiento, que no, sí, sí, otro tipo sí. de castigos. Sí, sí.
El hecho de no poderte comunicar, que nadie se comunique contigo, te perjudica, daña. Y no solamente en el plano intelectual, sino en el plano orgánico, ¿no? Corporal. Fíjate que ese tipo de castigo extremo era para las mujeres, ¿no? A las mujeres sí se les encerraba y nadie les hablaba, ¿no? Ujú. Solamente había una persona que le daba de comer y les cambiaba la ropa, ¿no? Pero esta persona no podía hablar con ellas. Hay una novela que se llama, a ver, El libro de los deseos, Mm. de Antonio Ruibal. Es el caso de un fraile y una monja que procrean un hijo, que no era nada extraordinario, pero a ellos, pues no, yo creo que no les caía bien a los poderosos Ujú. y los enjuician. Y al varón, como castigo, lo exilian del lugar que era la Ciudad de México, se lo llevan creo que a Perú, algo así. Pero a la monja, ¿no? A la monja, en su convento, la encierran en una celda y así nadie tenía que hablarles. Nada más había una monja también que les llevaba de comer y que les procuraba el aseo, ¿no? El cambio de ropa, por ejemplo. Ujú. Entonces, son ejemplos claros de cuán diferentes, cuán asimétricas eran el tratamiento hacia los varones y hacia las mujeres, ¿no? Bueno, es que ahorita así como lo comentas, bueno, porque en algún momento yo alcancé a escuchar por ahí que era un castigo para las mujeres el ser monjas, por ejemplo. Pero ya después viendo un poco más la dinámica que había dentro de los conventos, ahora entiendo por qué para muchos solamente las mujeres privilegiadas podían estar en ese sitio. Porque no todas podían acceder a estar en un lugar donde inclusive hasta podían aprender un montón de cosas también. No, porque tenían que pagar. O sea, yo para estudiar en el seminario tenía que pagar. Ah, sí, 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 pero, o sea, lo que voy es de que no era un aislamiento como quizás en algún momento yo alcancé a escuchar. Que, No, pero no y, cualquiera. O sea, si tú no tenías dinero, no podías entrar a un sí, sí, sí. convento. O sea, era negocio. Y las personas que se portaban mal, sobre todo en las mujeres, las castigaban encerrándolas en un convento. Ujú. Pero las familias que encerraban a sus hijas tenían que pagar una mensualidad. O sea, era como una especie de... No, era ¿cómo se llama estas personas que viven fuera de su hogar? Por ejemplo, en un colegio. Ah, un internado o algo así. Internado, ándale. Eran especie de internados. Yo conocí a alguien que estuvo en un internado hasta la preparatoria. Y Sí, sí es distinta la actitud que tienen a quienes, pues normalmente uno convive fuera y dentro de un instituto, ¿no? De ese tipo. fíjate que tan diferente es, digamos, la formación de una persona que hasta los 60, creo, había colegios de mujeres para mujeres y solo para mujeres y colegios para varones y solo para varones, hasta que en México se estableció la ley de que no debía haber colegios exclusivos para mujeres y para varones. Y por eso todos los colegios son mixtos ahora.
A mí me tocó todavía a finales de los 60, todavía en el Benavente, todavía era para puros varones. El Central, el Esparza, exclusivamente para las mujeres. Bueno, había hasta una universidad femenina. Eso como cuando se habrá erradicado, por llamarlo de alguna manera. En la 60, aquí en Puebla, cuando se inicia el movimiento de reforma universitaria, Ujú. las familias se escandalizaban porque pues, había excesos, ¿no? Por parte de los estudiantes. Entonces, ay, ¿cómo mis hijas van a estar con esos pelafustanes? Entonces, estaba la UAP y entonces formaron el arzobispo Rosendo Márquez y Toriz, todavía me acuerdo, impulsó la universidad femenina, que hasta donde yo entiendo era una especie como de academia para secretarias, ¿no? Ujú. O sea, no podías, muchos temas no podían ser tocados, porque era una universidad femenina. Todo el desarrollo científico, no, eso de estudiar el cuerpo humano y qué es un embarazo y qué es un aborto, prohibidísimo. Entonces enseñaban mecanografía, taquigrafía, historia, pero muy para señoritas, ¿no? O sea, y todavía hay libros de texto que se imprimieron para ese propósito. Yo creo que si tienes un tiempecillo y quieres revisar ese tipo de literatura en las librerías de viejo, te vas a encontrar ese tipo de textos todavía. Pero sí está interesante ver cómo es que es muy reciente esos cambios. Quizás por eso es que ahorita todavía en política más general, ahorita de lo que estamos viendo, las creencias siguen teniendo demasiado poder todavía. Fíjate que tan notable es el cambio que, por ejemplo, la UAP tiene más estudiantes femeninos, o sea, mujeres, que hombres. Hay más mujeres que hombres en la UAP. Bueno, a mí todavía me tocó en principios de los 2000. Bueno, también es que no sé qué tanto ya sea hoy, pero en aquellos entonces, en ciencias de la computación, en el salón solamente había 4 mujeres o 5. Sí, lo Y creo. estoy exagerando, o sea, pero, por ejemplo, en psicología, cuando yo entré, a veces nada más habíamos 5 hombres o 6 a lo mucho. Puras mujeres. Casi eran puras mujeres. Entonces, eso fue en el 2009, o sea, unos añitos después. Pero ahorita no sé qué tan esté tan revuelta cada carrera, o inclusive algunas, pues ya no sea de interés ni para un género ni para el otro. Pero Fíjate que sí. sí, las mujeres, sobre todo cuando se les dio más difusión en las matemáticas, ¿no? Ves que apenas acaba de fallecer una científica, ahorita tenemos una presidenta. O sea, cuando empieza este boom a darse a conocer que las mujeres estudian cosas que aparentemente eran cosas de hombres, como que se acentuó un poco más, porque yo tengo una compañera de la secundaria, por poner un ejemplo, que entró al taller de electricidad y uno diría, bueno, pues a lo mejor no tenía otro taller al cual entrar, ¿no? Porque yo fui en la secundaria técnica. Sin embargo, para el final de todo, lo que estudió fue eso. Y es electricista. Mujer, cuando en su momento a todos nos caía raro porque pues eran solamente 2 o 3 mujeres en el taller de electricidad. Y pues sí terminó estudiando eso de manera profesional. Entonces, cómo es que las creencias también se van modificando. Bueno, en este caso hablamos de la cuestión religiosa, pero también cómo ha ido llevando a la cuestión de una profesión y a la política. Fíjate que más que las creencias, bueno, también tienen mucho que ver, por supuesto, pero son las conductas. Ujú.
cuando la gente empieza a comportarse de una manera y no de otra, pues eso contagia. Sí. Entonces, puede que te echen un rollo y tú sigas con el rollo, pero si ves cómo se comportan otros y tú dices, no, pues eso está más padre que como lo hago yo, pues te avientas. Durante mucho tiempo, por eso el rock era condenado, porque iba contra las creencias y contra las conductas. Si tú ves los primeros videos de Elvis Presley, ves a las niñas sentaditas y lo único que hacían era mover las rodillas de un lado para otro, pero juntas las rodillas, ¿no? Uh-huh. Y al año ya las ves de pie, bailando de manera suelta, ¿no? A tal grado que incluso las piruetas del rock and roll, era para enseñar los calzones, ¿no? Bueno, pues ya había minifaldas, No, no, antes. Antes, bueno, es que a mí me tocó ver películas donde había faldas muy largas y faldas muy cortas. No, Es pero estoy que. hablando de los principios del rock. Las faldas eran a la mitad de la pantorrilla, Ujú, sí, pero eso se sí. bailaba de tal manera que había que hacer piruetas y era para enseñar los calzones. Ya después vino la minifalda y el hot pants, pero en esos momentos, estoy hablando de los 60s, todavía, pues el que inventó la minifalda fue en los 60s, Tintán, No, antes, ¿no? no, Tintán fue el Había primero. películas que habían salido desde los 50, yo creo. Tintán, Sí, por eso, pero, o sea, por lo menos en México inventó la falda que se utilizara en Estados Unidos y se viera en Estados Unidos, ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí Tintán en sus películas ya era como normal, ¿no? sí, pues es cuando les corta a las niñas del internado, Hablando del internado. sí, les corta la falda para que se vean más monas y ahí empieza, es todo, creo la película se llama Poeta, Músico, Poeta y Loco, creo. Sí, pero sí es una de las más populares. Ahorita no recuerdo el nombre tampoco, pero sí la ponían. Hasta eso, al principio las ponían muy noche, ese tipo de películas. Ya después, Sí, ahorita las ponen, pues a la hora de la comida, ¿no? Apenas estaba viendo películas de Chelinsky, de Tintán, o sea, de películas donde había cabarets. Y sí. me comentaban, ¿no? Mis jefes me decían, imagínate esas películas eran para adultos y uno se tenía que colar en el cine para poder verlas, ¿no? Y Pues, ahora las ponen en la tele y te dicen para todo público, ¿no? Y tú dices cuando en su momento no era para todo público. pues Los Picapiedra era una serie para adultos. Ah, mira, eso no me lo sabía. Los Simpson era para adultos. Ah, eso sí, sí, sí. Y pues su público terminó siendo de los niños. El anime jamás ha sido hecho para niños. Sin embargo, quienes lo adoptaron fueron los niños, por ejemplo, hablando de caricaturas, pero en este caso asiáticas, no japonesas. Fíjate. Entonces sí, como que también, pero lo que mencionas, ¿no? O sea, las conductas, las costumbres, pues van modificándose de acuerdo a los tiempos. Por ejemplo, ahorita que mencionabas esto, eh, yo me acuerdo que en su momento, en el caso del anime, solamente como paréntesis, decían que era cosas del diablo, ¿no? Que, por ejemplo, esto de Pokémon, porque Siempre, siempre. decían que no, que eran cosas satánicas y ahorita que por cuestión de impuestos, ¿no? En los videojuegos, pues comienza a decir que va a haber impuestos sobre aquellos que son violentos, que la mayoría de los juegos violentos son gratuitos, eso sí, quizás no le han dicho a la presidenta Sheinbaum que la mayoría son gratis, no se compran. Pues ya están mencionando esa parte, ¿no? De
que pues uno podría decir, pues es que es parte de la historia, ¿quién se va a acordar de eso? Pero el internet no olvida. El internet ahí se quedó, ¿no? Entonces muchos subieron esos videos o los rescataron. Y ahora sirven de memes para decir, bueno, es normal porque muchos de los que están ahora en el gobierno, pues en su momento tenían que 30, 40 años y son quienes pensaban que el anime era cosa satánica, ¿no? Entonces digamos que hasta cierto punto hay una crítica, pero también se sobreentiende, ¿no? Los que éramos niños en aquel entonces, porque pues uno vivió ese tipo de restricciones. Entonces es de, bueno, pues ya, no es mucho el 8%, ¿no? Pero Mira, es lo interesante. puedes ver en la diversidad sexual. Ujú. Hace 15 años, hace 30, todos estaban en el closet. Hoy he visto cada vez más frecuentemente a varones maquillándose en el autobús, Ujú. cosa impensable, o con las uñas pintadas. O sea, la gente se está comportando para un ortodoxo diabólicamente. Bueno, eso existe desde quizás los 80s, ¿Qué? lo de las uñas pintadas de los hombres por el metal, ¿no? El rock o heavy Pero metal eran los pesado. artistas. Yo estoy Bueno, hablando de la sí, gente común y pero corriente. la gente, yo creo que a partir de los finales de los 80, principios de los 90, ya como que empezó a pintarse, pero digamos era como una especie de tribus y decías, bueno, pues es parte de, se respeta, ¿no? Sobre Pero todo así el de manera negro, ¿no? general, ahorita ya los hombres con influencia sobre todo coreana, Una cosa, ya lo ven normal. sí, una cosa impensable eran los tatuajes. Ujú. Hoy, la niña más popis tiene su tatuaje. Las mujeres tienen, no sé que haya más mujeres tatuadas o hombres tatuados, Yo creo que de pero a todo. lo mejor por ahí se van de la misma proporción. Pero Ahora, antes, ajá. antes solamente los delincuentes. No, pues todavía yo conozco a personas que tienen la creencia de que los tatuajes son para delincuentes. Y no, ya es algo cotidiano, ¿no? Al grado tal que muchos decían, es una moda. Pues ya hay muchos que a la fecha se están quitando ya los tatuajes, ¿no? O sea, ya no les gusta y como ya hay con láser la posibilidad de quitárselos, ya muchos están optando por ello, ¿no? Entonces hay cosas que se quedan y hay cosas como que son transitivas. Ajá, transitan, se van y después regresan. No sé cuántas negocios de tatuaje hay en México. No Bueno, en sabría. Puebla. Pero en el Siendo, recorrido que yo hago todos los días, hay por lo menos 5. siendo una ciudad muy conservadora. Pues te diré ya, eso es parte del mito. No, yo creo que sí es, pero no, ya no en ciertas conductas, sino te digo, en ciertas, ¿cómo llamarlo? Tal vez Expectativas, quizás. Ajá. es en algunos lugares, porque la invasión después de los sismos, la invasión de los chilangos, pues hizo su tarea, ¿no? Yo creo Y que la casi, segunda fue la de las universidades, algunas buenas, otras patito en su momento, porque vinieron muchos estudiantes a principios del 2000 de todos lares. También yo creo que eso fue como que un empujoncito aparte de los sismos, ¿no? pero fíjate que yo hablo de los sismos por la migración, y por supuesto que la migración también tiene que ver con el crecimiento de las universidades, Ujú. pero fue una explosión demográfica inusual en Puebla. De ser una ciudad muy pequeñita, pum, de pronto ya es una megalópolis.
Pues en algún momento era la tercera ciudad más grande del país. Ahorita creo que anda por la quinta ya, ¿no? A ver, en primer lugar está la Ciudad de México. Ujú. Guadalajara, creo, ¿no? Pues ya no tanto. Creo que ahora ocupó Monterrey ese segundo lugar. ¿Cuál? Monterrey. Más que Guadalajara, no creo, fíjate. Bueno, pero de todos modos, ahí van tres. ¿Cuál otra es más grande que Puebla? Sí, yo hasta donde vi la última vez era el quinto lugar. Pero ya Ujú. no me acuerdo cuál es el cuarto. Bueno, siempre se pelean. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Ahorita por ahí anda alguna ciudad de la frontera, no me acuerdo exactamente cuál. Y Puebla. A ver, Porque Querétaro, si no se apura no, Puebla, en unos 5 años ya puede que ande a la par, ¿eh? O sea, anda creciendo. Sobre todo porque andan llegando, al igual que en Guadalajara, empresas de tecnología, de semiconductores, y probablemente esté en unos máximo 15 años a la par de Puebla en cuanto a lo grande de la ciudad, porque también así Puebla empezó, chiquititita, y de repente en 20 años, 30 años, ¡pum! bueno, acá ya tengo las ciudades más pobladas de México. La Ciudad de México, en primer lugar. Pero por mucho, fíjate. Tiene 9 millones, más de 9 millones. En segundo lugar está Tijuana, Ujú. 1.800.000. En tercer lugar, Ecatepec de Morelos, con 1.600.000. En cuarto lugar, León de los Aldama, en Guanajuato, 1.500.000. 1.579.000. Y en quinto lugar, Puebla, 1.542.000. Por 30.000. León de los Aldama está por encima de Puebla. Ujú. Y fíjate, Guadalajara está en séptimo lugar. Monterrey en noveno. Andábamos despistados. Es que también, a ver, es que a veces, por ejemplo, si tomamos Ciudad de México así como ahorita lo mencionas, digo, aún así sigue siendo grandísima, ¿no? Pero es muy poquito el número de los que transitan por allí que normalmente se ocupan grupos, ¿no? O sea, me explico. Ciudad de México a veces se toma junto con Estado de México y luego dicen, son 40 millones, ¿no? Le dicen zona metropolitana. Y en Monterrey pasaba No, la Ciudad de México. algo similar. O sea, la ciudad de Monterrey es uno, pero luego meten que las periferias, ¿no? Y en Guadalajara igual decían, pero después metían a Zapopan y metían por ahí a todos los demás. Entonces, así por ciudad, sí, sí, entonces sí es diferente la medida. Esta es la del censo del 2020. Ujú, O sea, el más reciente. El próximo censo de estas dimensiones va a ser hasta el 2030. ujú. Entonces, aquí tengo enfrente los resultados. Se me hace mucho 10 años, ¿no? Pero sí está, así es la cosa. Pues sí y no. Porque estadísticamente es un decir. O dos ventiles, ¿no? En Ujú. estadística. Pues más o menos ahí está la estimación de manera razonable. Sí, pero sí, Puebla sí, o sea, parece nuevo censo en el 2030, sí, yo creo que sí va a haber un número. Hasta eso, yo siento que no ha crecido mucho. O sea, hubo un boom en Puebla a principios de los 2000. Ahorita como que ya se ha estabilizado un poco. Pero quién Pues sabe yo qué creo, pase de aquí al 2030. Todavía faltan 5 años. Y bueno, 4 años y fracción. sobre todo el sur, yo lo veo monstruoso ya, ¿eh? Pues es la parte más grande pues, llamémoslo así, de la... Es que no es metropolitana, no sé. Angelopolitana, ¿no le dicen acá? Sí. No. Entonces, el otro día que fui creo que con mi hija, le llevó en su auto,
Y no, totalmente es más, ni siento que es Puebla. Es muy distinto. Las zonas habitacionales, los las vías para tránsito, los puentes, no, no. Y el norte ya va para ahí, ¿eh? Pues aquí, porque tenemos límite, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te pasas de, ¿qué sería? De la vía que está ahí entre el cerro de Loreto y el Estadio Cuauhtémoc, se supone que aquí ya tendría que ser Tlaxcala, se supone. Sin Bueno, embargo, por cuestiones, no sé si de acuerdo o desacuerdo, quién sabe cómo fue eso, pero el hay gandallismo. una franjita, ¿no? Que es aquí la Toski, que llega hasta Canoa y dicen que Canoa tú es parte de Puebla, y del otro lado San Pablo del Monte, que en alguna ocasión ya lo había reclamado Tlaxcala, se la quedó y apenas tiene unos añitos que la volvió a regresar, ¿no? Entonces, ahora sí que depende, ¿no? Por dónde se mire. Si Puebla crece hacia el norte, hay límites por aquí, pero por el sur, ¿no? O sea, ahí se puede crecer para muchos lados. Así es. Pero O te sea, digo, sí, entonces las creencias también se están modificando, porque yo que sepa en el sur, por ejemplo, hay muchos que vienen de Guerrero, de Oaxaca, eh, y también ahí la idiosincrasia también es muy distinta a la poblana, ¿no? sí, Quizás por eso lo notas distinto. Del otro lado, ¿qué sería el poniente? Pues está la parte de las Cholulas. También es una forma de pensar totalmente diferente. De este lado te vas por Amozoc, también es como parte de muchos que migraron de Guerrero, al igual que en el sur, de Veracruz. Entonces también, o sea, por zonas es muy distinto Puebla a comparación del centro como antes. cuando estaba yo en el Benavente, iba yo mucho a La Paz. La Paz es un cerro, pero está dividido en dos. Ujú. Hay la parte rica y la parte pobre. La Paz, y sigue estando igual, ¿eh? Igual de enredada como antes. Claro, como mayor población. Y digamos que la zona más, con más desventaja, se está comiendo a la otra, ¿eh? Es como Pues, por donde yo vivo. Era una zona donde había pirurris, ¿no? ujú. Pero ahora como no les gusta la feria, ya muchos se fueron a la Angelópolis. Entonces esto ya se convirtió en algo más popular. Hubo un tiempo en que veías casa tras casa se vende, se vende, se vende, porque migraron, no les gustaba el alboroto de la feria, ¿no? Tan bonito que es lo popular. En sexto lugar está Ciudad Juárez. Pero eso es que Chihuahua, sí, ¿no? Sí, Yo Chihuahua. pensaría que Tijuana, ¿qué me dijiste? Era segundo lugar, ¿no? Tijuana está en segundo lugar. Órale. O sea, dos ciudades fronterizas, ¿no? Pero fíjate, mira, la Ciudad de México es el primer lugar, Ujú. con más de 9 millones. Tijuana está en el segundo lugar, con 1.800.000. ¿Ya ve la diferencia? Ah, pues Casi son. 8 millones. Aquí Puebla completa es la mitad de la Ciudad de México, pero todo el estado. Puebla, 1.500.000. No, 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 hablo de que en todo el estado juntamos apenas un 4 tercio millones, yo quizás de creo. lo de la Ciudad de México. No, la mitad de la Ciudad de México, tal vez. Y eso porque por los pueblos mágicos muchos han venido aquí a poner sus negocios y eso, y algunos han migrado o se han quedado aquí en Puebla de otros estados, pero si no, quién sabe. Sí. A ver, ¿cuál es la última ciudad de México en cuanto a su población? Rosarito, Baja Otro California, del norte. 100.000. Mira, Cholula es el penúltimo, antepenúltimo, el lugar 129.
con 102,000. Sí, está chiquito. Ahora voy a buscar Tlaxcala. No existe. No es cierto. Ya se van a enojar con ese comentario. Tlaxcala. No le encuentro. Que si te acuerdas del video que te mandé de que, bueno, se autodenomina como historiador. No lo he investigado, voy a ver si sí o si no. ¿Qué? Pero si es historiador o no. Pero o así como mostró el mapa que compartió, Tlaxcala tenía un montón de influencia en la Nueva España, ¿eh? Pero un montón en la parte norte. Pues Tlaxcala eran los aliados. Sí, pero te hablo de que, o sea, tenían, ¿qué será? Prácticamente el Bajío en su administración. Ya después como que poco a poquito ya... ¿Conoces San Luis? Aquí donde está el barrio de San Luis, el jardín de San Luis. Ajá, sí, sí, sí. Pues hasta ahí llegaba Tlaxcala, cuando yo era niño. Ujú. Estaban las mojoneras que decía límite Puebla-Tlaxcala. Nos hemos tragado, igual que Cholula, nos hemos tragado a Cholula y a Tlaxcala. Y lo que quizás San Pedro no, o quién sabe, tú. Porque San Andrés ya prácticamente es Puebla. Bueno, ciudad de Puebla ya casi. Periferias por lo menos. Pero San Pedro no sé si se llega hasta allá. Pero ya prácticamente los que vienen de fuera piensan que es parte de Puebla ya, de San Pedro No, Cholula. sí. Aparte de que la recta, como es vía rápida, pues llegas en 15 minutos allá. 20 no mucho. Pues de hecho es la región Puebla-Tlaxcala, ¿no? Que también se considera como una sola región. Cuando estudié la maestría en historia regional, así era la región Puebla-Tlaxcala. Se estudiaba como una unidad para propósitos de diseño de políticas públicas. Puebla, ¿sí? Atlisco. Atlisco se ve lejos, pero sí, ya con la autopista que hicieron hace algunas décadas, ya tendrá que un par por lo menos. No, sí ya se ve más cerquita. Digo, porque a mí me tocó ir por la federal hace años. Te hablo de finales de los 90. No, sí se veía lejos de Atlisco, pero no, ya en la recta dicen que se hacen 40 minutos, a lo mucho. O sea, medio camino de aquí a México. Sí, No. Y pues a mí lo que me preocupa es de que, a pesar, ahorita que mencionabas lo del sur, ves que hicieron una central camionera de ese lado. Siguen ocupando más la del norte, o sea, la capa. Como que también ahorita hablando de cuestión de costumbres y no se ha quitado esa... es como la Tapo. La Tapo se usa más que la del sur. Porque es pura. Ahora sí que ahí están los fifís en el sur. no, bueno. Ahí en donde está la Universidad Iberoamericana. Aquí es donde está en Cholula, ¿no? Por ahí en un puentecito antes de llegar se ve la ¿Qué? iglesia. La Ibero, creo. O es la UTLA. Ah, no, es la Está. UTLA. Sí, por ahí está. La Ibero está ahí por el Hospital del Niño Poblano. Ándale. No, pues sí, les gustan las zonas fifís. Pues de hecho, desde su fundación, los jesuitas eran para educar a la élite, a los aristócratas. A los demás eran las otras órdenes, los franciscanos, los mercedarios, etcétera, etcétera. Pero los jesuitas era para formar a las élites gobernantes desde el principio. Y se sujetaban solamente al Papa. Que el arzobispo nada, el Papa. No había ninguna autoridad que pudiera subordinarlos que no fuera el Papa. Por eso, la expulsión de los jesuitas de los territorios hispanos, porque no obedecían al rey.
Entonces el rey daba una orden y decían que venga y que nos lo diga el Papa. Que yo lo estoy ordenando, que venga y que nos lo diga el Papa. Pues largo de aquí, va para afuera. Porque mucha gente se pregunta cómo es que católicos contra católicos. Pues es política. Ahí no es cuestión de creencias, es cuestión de política. ¿Me obedeces o no me obedeces? No me obedeces, fuera. Solamente los que están en mis dominios, porque me obedecen, deben estarlo. Los demás fuera. Y Puebla fue un lugar muy importante del encontronazo entre el rey y el Papa. Ahí en donde tenía yo mi cubículo de filosofía, en la azotea, luego subía a mis alumnos y los paraba en un lugar que exactamente estaba a la mitad de la distancia entre la Compañía de Jesús y la catedral. Yo los paraba y les decía, a ver, ¿qué ven? Vean, recorran 360 grados. ¿Qué ven? Lo primero que se ve, porque resalta, es la catedral. Y así, muy chiquita, se ve la Compañía de Jesús. Porque en el tamaño también se medía la autoridad. Entonces, la catedral es una catedral cuyo patrocinador fue el rey, no el Papa. La Compañía de Jesús, el Papa, no el rey. Entonces ahí les decía, miren, pues aquí estas broncotas que hubo después, que ya casi nadie se acuerda, ¿eh? No, ya no. De hecho, la UAP, les decía, está ocupando buena parte de los edificios de los jesuitas. Y ni que se acuerde de ellos. Pero o a lo mejor algunos, sí, ¿no? Los historiadores, algunos sí. filósofos, los que... El Carolino, obvio que sí, todo el mundo se acuerda, que era el Colegio del Espíritu Santo. Ahí donde, el Colegio de San Pedro y San Pablo, ¿cuál es ese? El de... Ay, ¿cuál era el de...? Te digo. Ahí estaba psicología. Pero tiene otro nombre afuera. No, por eso, pero originalmente. Ajá. Había una especie como de túnel, ¿no? Me alcancé a escuchar por ahí. Pues Puebla está llena de túneles. Porque durante mucho tiempo se temía a la rebelión de los indígenas y los esclavos. Entonces, la Ciudad de México es otro ejemplo. Son fortalezas para proteger a los españoles. Entonces, ¿para qué tantos túneles? Pues para que pudieran circular ahí, en el caso de que hubiera un levantamiento, pues las fuerzas de defensa, los víveres para sobrevivir. Tenían muchas funciones, ¿no? Pero en Puebla debe haber... Yo conocí la entrada de dos. Uno que está en el tercer patio. ¿Te acuerdas del tercer patio? Sí, sí. ¿Ves que hay unas escaleras que van del pasillo del segundo patio al tercer patio? Hay unas escaleras. Ahí, terminando las escaleras, hay un cuarto donde estaba el sismógrafo. Ahí estaba una entrada. Está todavía, nomás que ahora está ya tapiada, ¿no? De uno de los túneles. Y otro, uno que estaba por el Paseo Bravo. Ahí había, y antes, cuando las ¿cómo se llama? Las vecindades, los túneles eran escenarios de los juegos de los niños. O sea, como estaban abiertos, ahí los niños iban y venían, jugaban. Ahora los quieren convertir en un atractivo turístico. De hecho, hay uno ahí en
Francisco, ¿no? El puente que movieron, ¿no? Para allá. Ándale. Pero sí, ahí en psicología, o sea, yo me lo encontré de casualidad, que es abajo de, bueno, a un costado de las escaleras, digamos que entras al edificio, de la izquierda ves que están las escaleras. La mano izquierda. Ajá, ya ahorita lo utilizan como bodeguita, ¿no? Pero allí está Ajá. pues sí, una especie como, se nota luego, luego que era puerta, pero está ahí cerrada, ¿no? Tiene su nombre, ahorita se me fue, ahorita lo acabas de decir y se me fue el nombre. Pero, o sea, se nota que había algo ahí. Y no me acuerdo a quién le pregunté. A un maestro, creo que. Ay, se me fue ahorita su nombre, pero que daba psicología social. Y me decía, ah, sí, pues ese lugar que está sellado cruzaba directamente hacia lo que ahorita es el Carolín. Y yo, oh. Entonces, por eso Y te digo, cómo es que todo tiene su historia ahí en Puebla. Y es, digo, regresando un poquito a lo principal, lo del tema del principio, cómo es que esto que se va perdiendo de manera, ¿qué sería? Eh, Voluntaria o involuntaria, que es parte de nuestra historia, pues afecta también a las decisiones, ¿no? Porque ahorita que hablábamos de la ONU, pues te das cuenta de como lo que dices, ¿no? Que Trump pues prácticamente le vale queso todo eso. Él quiere hacer lo que él quiera. Mientras otros argumentan, algunos desde la razón, otros desde las creencias, otros desde, o sea, desde pues todo lo que tienen como influencia. Pero sí, Trump está, si habláramos en cuestión psicológica, está totalmente disociado de la realidad. Y normalmente hay un diagnóstico para ese tipo, ¿no? Que sería un sociópata, pero tendrían que hacer un análisis para saber si lo tiene o no. yo digo que sí, pero ¿sabes cuál es su desventaja? Su cuerpo Sí, lo ya no biológico. va a resistir Sí, sí. otra campaña más. Yo creo que no va a aguantar iba a decir sexenio. ¿Cómo sería? Cuatrenio. Cuatrenio. ¿No? Yo creo que no va a terminar. Pues hoy que lo vi en la ONU, pensaba verlo más acabado y no, ¿eh? Ya estaba remaquillado. No, ahorita No, que sí, hablabas del pero maquillaje, estaba pero a full. sí, pero a lo que me refiero es a su andar, a su caminar. Que se pasan. ¿Sí viste que a la hora que iba a subir las escaleras eléctricas, las apagaron? ¿De qué? Que había unas escaleras eléctricas que va hacia donde están todos los Sí, demás, ¿no? Y cuando iban a subir, es que fue con la primera dama, ahorita se me fue su nombre de su esposa, ajá, Melanie creo que se llama. A la hora que pisan la base de las escaleras eléctricas, sí. que le paran el mecanismo y tuvo que subir pues así, a pie, ¿no? Entonces, A eso no me pues fijé. Lo que sí físicamente no se se, ve tan mal, entonces, pero ya ves que es medio sarcástico. Este, Cuando habló de su esposa y dijo, bueno, ella porque estaba físicamente bien, no se cansó a subir las escaleras. En realidad estaba hablando de él mismo, ¿no? No de su esposa. también les falló el, el, el apuntador electrónico, ¿no? Pero no sé si escuchaste la traducción, la mujer que estaba haciendo esta Sí. tarea, hasta se empezó a reír, ¿no? Porque dice, bueno, un mandatario que está hablando de estos pequeños detalles es chistoso, ¿no? Nada más dejémoslo ahí. O sea, no, hay cosas muy importantes de las que hablar y hablar sobre esas cosas. Y luego ya después te das cuenta de que habla sobre logros que nunca ha tenido. Y dices, bueno, creo que le valió mucho lo de Palestina, él está en su mundo, se salió por la tangente, o sea, no estuvo allí, ¿no? Pues su discurso, sin pies ni cabeza, Ujú. reiterando una cosa, una cuestión, una y otra, cambiaba y luego volvía, en fin, sin apuntador, se vio que no tiene
dotes oratorias. No, pues habla de manera muy coloquial, podríamos hablarlo de esa Sí, manera, sí. ¿no? Y pues ahora sí que al no tener apuntador, pues habló de lo que habla siempre, ¿no? O sea, de historias sin fundamento en su mayoría. Y luego como que Bueno, consultaba unos papeles que llevaba, ¿no? fue muy chusco, la verdad. Yo me la pasé riendo. Fue como ver a un cómico mexicano ahí, intentando salir nada más de la cuenta. ¿Sabes a qué me recordó? Aquel que va a exponer en la universidad, no estudió nada y se pone a improvisar y no le sale. O sea, te dice el maestro, tienes 10 minutos para exponer un tema y te echas una hora porque intentaste salir avante de eso y a la definitiva ni tomaste el tiempo, ni nada, o sea, no improvisaste nada, simplemente fuiste, hablaste y se acabó. Nosotros en la maestría le llamábamos sombrerazo, Mira. pero tuve dos compañeros que eran buenos para los sombrerazos. Nunca leían, No, bueno. pero tampoco participaban, eran de los primeros en participar. Si nos dejaban que participaran dos o tres, y de lo que pescaban de esos dos o tres se echaban su rollo. No, bueno. Y de todo hay en la viña del Señor. Digo, es una buena herramienta de salvavidas, pero hacerlo todo el tiempo es medio complicado, No, estos cuates eran expertos. Ya todo el ¿no? mundo sabía. Decíamos, ¿qué No. hubo ahora? ¿Qué sombrerazo te vas a echar? Pues habla primero tú, me decían. Órale. Ahorita que mencionas esto, ves que han estado ya empezando a trabajar lo de la Suprema Corte de Justicia. Y veo en los comentarios en Facebook, porque creo que se llama Justicia TV, el canal Ajá. del Congreso del Poder Judicial. Y veo en los comentarios cosas así como de, ya ven, necesitan un acordeón, es la Suprema Corte de Justicia del acordeón, tienen que estar leyendo todo, deberían de argumentar sin leer, no se supone que para eso estudiaron, que no sé, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Pues ahora vemos que sí se necesita tener por lo menos una escaleta, me acuerdo de las palabras de Marco Gutiérrez, que mando saludos, de tener una guía, pues por lo menos de qué es lo que vas a decir, ¿no? Qué es lo que vas a explicar, qué es lo que vas a exponer, qué es lo que vas a proyectar, o sea, tener por lo menos una base para saber con qué trabajar, qué es lo que hacen los magistrados, ¿no? Ya llevan estudiado cada punto del cual van a intentar discutir y intentar llegar a un acuerdo y votar al final, pero la mayoría piensa que el argumentar es sacarse de la manga cualquier cosa, o que todo es de memoria, o no sé. También es parte de una creencia de lo que se cree que es quizás hasta un universitario, alguien que estudia derecho, ¿no? Que agarra y expone como si tuviera la constitución en el cerebro todo el tiempo, ¿no? Fíjate que antes pensaba que, claro, que todos los abogados eran iguales de livianos. Ujú. No, he conocido últimamente unos abogados muy hábiles, retóricamente, argumentalmente, que no he encontrado, por ejemplo, en mis compañeros y maestros de ciencias sociales a veces, ¿eh? Ujú. Entonces digo, ay caray, yo pensaba que todos eran papanatas, no. Algo les enseñan que sí pueden estructurar bien una exposición. Ujú. Y claro, como es su profesión, las leyes se deben aprender de memoria, pues lo principal de su exposición, ¿no? Ujú. Tal artículo de tal ley, la constitución en tal numeral, o sea, ya hasta se parecen a los testigos de Jehová. Sí, sí, sí. Sí.
Ves que también se aprenden, no, que el versículo tal. Está bien. Que les falla, ¿eh? Una vez estuve No, escuchando cosas así en para la comprobar, radio y digo, a ver, dice que capítulo tal, versículo de tal a tal, a ver, vamos a ver, ¿en qué libro? Ah, tal, y lo busqué, no decía eso. no, por eso. Para verificar, no. No, no, O no. sea, les das chance de que se luzcan. Ujú, Pero, bueno, ya para comenzar, esa es mi postura, la mía. ujú, Tomar como autoridad a la Biblia ya dice mucho de la persona, ¿no? sí. O sea, uno que está acostumbrado a trabajar con una bibliografía, pues, actualizada, ¿no? Ujú, Que clásicos, autoridades clásicas, ya no lo son, porque ha avanzado la cosa. Uno que está acostumbrado incluso a cuestionar teorías, leyes científicas, y que aprendes a que esto ha avanzado porque hubo quien lo hizo y que descubrió que lo que se decía no era tal. O sea, lo que yo llamo racionalidad frente a nueva evidencia, cómo seguirte sosteniendo de la misma manera de como lo hacía sin esa nueva evidencia. ujú. O sea, son personas que aprendieron a no aprender. Ya se aprendieron el rollo y órale. No los quitas de ahí. Ujú. Pues la Biblia, ¿qué es? Un conjunto de textos. Fíjate, con Juvenal me daba unos buenos agarrones, pero él sí sabía contestar razonablemente, aunque después me lo hacía papilla. Digo, a ver, ¿dónde está la autoridad de la Biblia? Un día que estábamos en un curso ¿de qué? Un curso que inventé, ya no me acuerdo, y que lo inventé, sobre Dios, ¿no? Ujú. La invención de Dios, y que lo invito, pues, para que los chavos escucharan otra postura. Ya en el diálogo le digo, bueno, a ver, partamos de la Biblia. ¿Por qué aceptar a la Biblia? Y la respuesta es correcta, porque todo el mundo dice lo mismo. Dice, es que está la palabra de Dios revelada. Ujú. Entonces Dios reveló ¿a quién? Y ahí empiezan pues, a Moisés. ¿Y quién lo dice? Moisés. O sea que si Toño Robledo dice, ya se me reveló Dios y me dijo que estas son las leyes, ya por eso me vas a creer. No, pero ahí no estás diciendo que la autoridad es Dios. Estás diciendo que la autoridad es Moisés, que dijo que Dios le reveló esto. Entonces, ¿por qué aceptar la palabra de Moisés? Y ahí ya no pueden avanzar. No, es que es una cuestión de fe. Bueno. Híjole, diríamos en lenguaje coloquial, la vieja confiable. O Sí. sea, es decir, que el argumento en el cual ya entré en el dogma y es de aquí esto no lo vamos a discutir, ¿no? No, ya no es argumento. Ujú, Y es el principio de autoridad. ujú, O aceptas la autoridad de la Biblia o no la aceptas. Bueno, está bien. La voy a aceptar, pero ¿bajo qué consideraciones? No resiste la prueba. Entonces, ¿qué es la palabra revelada de Dios? Ajá. Dios la reveló a quién? No, que a Moisés y a los profetas. ¿Y quién lo dice? Pues ellos, Moisés y los profetas. Ahora ya cuando te metes a la historia, por ejemplo, uno de los dogmas fundamentales del cristianismo es el de la Santísima Trinidad. Ese dogma se inventa, y estoy usando bien la palabra,
en el siglo IV de nuestra era, cuando el Papa Gelasio II convoca a todos los teólogos de todas las versiones que había en ese momento sobre la Biblia, ¿no? Los intérpretes. Y además porque el monarca, ¿cómo se llama que el que unificó todo? Les exigía que sí, está bien, iba a desplazar la religión oficial y la iba a sustituir por el cristianismo. Que era el primer emperador romano que se bautizó. Ándale, Constantino, creo, ¿no? Ahorita te lo investigo. Pero sí, me sé que fue romano. Ahorita te digo. Sí, entonces, ¿por qué? Porque era la religión que mejor representaba lo que él pretendía, el poder absoluto. Constantino I. Constantino, ándale. Tenía que construirse a un Dios, uno. Pero el problema era Jesús. Bueno, ¿y qué es Jesús? Unos decían que era el Hijo de Dios, pero que no era Dios desde el principio, sino que tuvo que nacer y desde ahí empezó a ser Dios. Nada. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde siempre han estado. Oye, pero si uno es el Padre y el otro es el Hijo, por eso es dogma. Entonces, Sí. es tres en uno. Los tres son Dios. O sea que hay tres dioses, no. Ese es el dogma de la Santísima Trinidad. A ver, entonces lo que a mí me dijeron cuando, no sé, es que ya ahorita casi no se hace, pero se hacía la letanía el Sí. 24 de diciembre y en las iglesias, sobre todo, me acuerdo en las épocas donde no iba al catecismo. En los templos. Me acuerdo que la catecista decía que la Virgen era virgen porque fue premiada por el Espíritu Santo. Entonces, Así es. esa idea fue hasta el siglo IV que se empezó a implementar. Sí. Mira. Y muchos teólogos de primer nivel no aceptaban ese dogma. ¿Cómo una mujer que pare a un hijo es virgen y que nadie participó en la concepción? No, no lo aceptaban. No, por eso es dogma. Tienes que aceptarlo tal cual. Entonces es como pintar la raya. Quienes aceptan esto están de este lado y los que no están del otro. Lo mismo que el credo, ¿no? Dice, creo en Dios Padre. No creo en Dios, no creo en un solo Dios, Padre En un solo Dios Todopoderoso, el verdadero. creador del cielo y de la tierra, Ándale, todo lo visible. No, man, no sé cómo me aprendí todo eso. Bueno, no me lo aprendí, me lo memoricé y hasta la fecha. Pues fíjate que yo me lo sabía hasta en latín, ya no me acuerdo. ¿En serio? Ni en español. Pues ya ves, ahorita estuve trastabillando. O sea, limpié mi cerebro de muchas cosas que aprendí de esa manera. Que por eso es catecismo. Te dan las preguntas y te dan las respuestas. Ahora entiendo por qué cuando yo le preguntaba sobre las respuestas a la catecista me decía, tú apréndete como está ahí y no preguntes. Sí. Ese es el catecismo. Por eso es que hay muchos, yo lo decía en la uni, muchos profesores son catequistas, porque les exigen a los alumnos que respondan de una misma manera a las preguntas que él hace en los exámenes. No es catecismo, eso no es trabajo intelectual. No son preguntas abiertas, no, son preguntas y tenías que decir la respuesta más o menos como el maestro se las había proporcionado. Pero aquel que empezara a especular, ahora sí que hacer un trabajo más intelectual, no, mal, tache. Entonces es la pedagogía del catecismo la que todavía funciona en muchos lados,
Es que es funcional, es como las matemáticas que yo creo que le vino a dar en la torre a muchas creencias. O eso me di cuenta cuando entré a ciencias de la computación y hay una materia que así se llama, matemáticas elementales, ¿no? Y allí cuando se ve las demostraciones desde la parte básica, desde la lógica, pues te das cuenta de que la aritmética pues se enseñaba en educación básica como ahorita mencionas, ¿no? Desde una postura muy de catecismo, ese te vas a memorizar esto porque así son las matemáticas. Sin embargo, ya cuando te das cuenta de cómo son las demostraciones, dices, oye, a ver, espérate, todo se basa en contar, en la aritmética. Entonces, si tú te das cuenta de que si se basa todo en contar, tú puedes tener una infinidad de soluciones para representar un solo símbolo, en este caso un número, ¿no? Entonces no es como te dijeron en educación básica, sino hay una posibilidad grandísima y de ahí por eso la álgebra y de ahí ya todo lo que después se ve, ¿no? Pero eso no te lo dicen en la primaria, te lo dicen ya hasta la universidad, o por lo No, menos yo me enteré de eso hasta ciencias de la computación. en la universidad, en una disciplina como la ESA, Ajá, en otras, exacto. no, en No, otras ni. no, no pasa ni por aquí. No, no, no. Fíjate, no sé si viste una película que se llama Los Crímenes de Oxford. No la he visto, pero sí me sale seguido. Ahorita que he estado investigando un poquito sobre matemáticas, me ha salido esa película y de recomendación. Vela. Entonces es un profesor Ujú. que tiene un auxiliar, que era el que revisaba los exámenes. Él era el que calificaba. El profesor nada más dictaba la cátedra y se olvidaba de pasar lista, de tener listas, de revisar los exámenes, nada. Él nada más iba a dictar la cátedra. Ujú. Entonces su auxiliar lo van a visitar, es una parte de la película, y es una piltrafa humana. Está mutilado de los brazos, de las piernas, o sea, mal. Ujú. Entonces el maestro le dice, mira mi auxiliar, este, que a un alumno, ¿no? Y el alumno dice, bueno, ¿y por qué quedó así? Dice, bueno, él comenzó muy bien. Para cada pregunta había una respuesta verdadera y otras respuestas falsas. Pero de pronto empezó a analizar las respuestas falsas y se percató de que eran respuestas mucho más inteligentes que las verdaderas, pero que tenía que eh, exponer el hilo de demostración que iba de la pregunta original a esa respuesta que se consideraba equivocada. Y finalmente, no, pues está en lo correcto. Pero otra respuesta que también era considerada equivocada y diferente a la primera, pues también estaba en lo correcto. Y de pronto descubrió, pues que todo lo que nos hacía falta era descubrir el hilo argumentativo que una persona había seguido para dar la respuesta que nosotros considerábamos falsa. Entonces, ¿qué es la verdad y qué es la falsedad? Entonces se mete ahí y como no sale del atolladero, se empieza a dañar su cuerpo, ¿no? No, empieza a no dormir, a tomar pastillas, a provocarse heridas en el cuerpo, en fin, hasta que quedó como estaba, como lo encuentran ahí. Y ya en la parte final hay un museo en Londres, o por lo menos eso dice la película, que es el Museo de la Mentira, del fraude, del fraude. Entonces todo lo que está en el museo es un fraude. Entonces lleva a su alumno porque le quiere explicar por qué los crímenes en Oxford y por qué él, su alumno, es el responsable de esos crímenes. Y él dice, pero ¿cómo? Yo no, no, tú tuviste mucho que ver. Entonces lo lleva ahí al Museo del Fraude
Y lo primero que encuentran es un cuadro con un boleto de la inauguración del museo. Pero ese boleto era fraudulento. Ok. Entonces no era de los boletos que se habían emitido para la inauguración. Entonces lo tienen, porque es el Museo del Fraude, entonces lo tienen ahí en un lugar privilegiado. Y entonces le dicen, mira, tú tuviste la culpa porque, ya le dicen, mira, tú llegaste de Arizona a Londres Ujú. como estudiante para estudiar conmigo y te alojaste en la casa de fulanita de tal, que tenía una nieta de estas características. Se enamoraron y tú, como matemático, la influiste, eh, pues enseñándole la teoría del caos. Entonces mi sobrina entendió en qué consistía la teoría del caos y ella es la asesina, pero no es la responsable. El responsable eres tú. Entonces le dice, tú fuiste la mariposa que aleteó para que mi sobrina asesinara a estas personas, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces yo no puedo denunciar a mi sobrina porque tendría que denunciarte a ti y a ti no te van a castigar, pero tú eres el responsable. No me diga eso, maestro. Sí, 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 sí te lo digo. Otra Y, culpa más. sí, entonces, está buena porque todos los embrollos comienza con una escena de guerra y con el planteamiento, bueno, el personaje que está ahí escribiendo entre dos ejércitos que se están agrediendo mutuamente es Wittgenstein y está exponiendo el maestro pues la postura filosófica de Wittgenstein. O sea, así arranca la película. Y así termina como te la platiqué, ahora te falta verla. Sí, ¡Está buena! porque tengo teorías de cómo llegó allí, pero digo, desde la psicología, por eso te nada más lancé la idea de otra culpa más, pero no he visto la película, hay que verlo. Porque Sí, lo más cercano a una demostración lógica, o por lo menos así lo entendí en cuestión de la psicología, es indagar sobre el contexto de la persona. Como por ejemplo ahorita con todo lo que está pasando en Medio Oriente, pues uno va viendo el hilo, ¿no? De hacia dónde se conecta, hacia Reino Unido, hacia Europa, o sea, cómo es que esto se fue dando, inclusive desde antes, ¿no? De las épocas de Hitler y todo ello, ¿no? Cómo es que van haciendo el sionismo y así te vas, ¿no? Es quizás la parte que encuentro como analogía de la demostración lógica matemática, para que más o menos uno se vaya dando cuenta de, ahora entiendo por qué. Por ejemplo, hasta me voy enterando que Foucault fue parte, creo que ni se dio cuenta o ni supo, que era parte de toda esta construcción occidental de esas creencias de las cuales hoy pues son parte de las conductas de las que hoy estuvimos hablando, ¿no? Y que de alguna u otra manera, para bien o para mal, están afectando el que pues veamos esto tanto de manera positiva como negativa, digo, porque bien sabemos que las ideas no son ni buenas ni malas, sino depende cómo se utilicen, a quién llegue y cómo las usa. Entonces, sí, ahorita que mencionas lo de la película, sí tengo que verla para entender muchas cosas, muchas cosas. O intentar, por lo menos, hilar las ideas que ahorita tengo. Ay, no. Pues, ¿quién sería un fraude en todo lo que está pasando aquí? Digo, porque pues depende. no se puede denunciar, porque yo creo que, como en la política mexicana, ¿no? Vas por uno y el hilo se empieza, como ¿cómo dicen? Como las, que ahorita utilicé, diría por ahí una amiga, ahorita que dije la vieja confiable, algunas feministas me van a tachar de machista y todo lo demás, pero eh, cuando se habla de que empieza a deshilacharse una, ¿cómo se llaman? Eh,
Lo que utilizaban antes mucho, o se sigue utilizando mucho las mujeres, las Rímel. medias, las Ah, medias. Desde cuando dicen que cuando se empieza con un hilo se va todo lo demás. sí, antes. Ahora, porque eran carísimas las medias. Sí. Y había talleres de reparación de medias. Así como había lugares, lavanderías de camisas blancas, Ujú. donde, entre otras cosas, los puños y los cuellos les ponían, los almidonaban Ujú. para que conservaran su forma, ¿no? Y las había, o sea, a mí me tocó llevarles las camisas de mi tío a una de esas lavanderías y llevarle a una señora que tenía su taller de medias, las medias de mis tías. Mira. Entonces, a mí todavía me tocó ver eso. Ahora, ¿qué hacen? Con las medias las tiran. Pues es que con la producción en masa, pues ya Ya, te con compras una en eso. cualquier lugar. Sí. Y te costaría el triple la reparación que comprar la nueva, ¿no? Por eso lo de la ¿qué es obsolescencia programada? Obsolescencia Obsolescencia. Ay, esa palabra como me cuesta. programada. Roberto, Yo dejo ahí la pregunta de todo esto que, bueno, porque a mí me llamó la atención lo que sucedió en la ONU y lo que está pasando ahorita en México con la postura de la presidenta y todo lo que después está pasando en la política mexicana. Ahorita esta última palabra o concepto de la película, fraude. fraude. No sé por qué se me quedó mucho esa palabra. Yo cerraría este podcast con esa palabra. Yo me llevaría eso para indagar un poquito más sobre este concepto. Yo tendría una palabra, y complementaria, comprensión. Mm, O sea, comprender un fraude. ¿Qué significa comprender un fraude? Ahí está el fraude. No todo el mundo, primero lo identifica, ujú. mucho menos lo comprende. O sea, ¿por qué existe? ¿Quién hizo posible que existiera? Etcétera, etcétera. Si quieres ese, lo podemos desarrollar esa idea la próxima sesión, Roberto. Vamos a ver a dónde llegamos con ese concepto. Fraude. Ahí vamos a explorarlo. Pues bien, México, el árbol de los mil frutos, los esperamos la próxima semana. Los invitamos para que nos acompañe. Hasta entonces.